Bueno, muy bien, ahora nos vamos a meter en el desarrollo de un tema que ha generado mucha polémica en la provincia de Buenos Aires como consecuencia de dos hechos trágicos, por cierto. Uno de ellos directamente vinculado con un caso de inseguridad, ocurrió en Junín, y otro de ellos en la ciudad de La Plata, que reflotó una polémica que no es nueva y que además por estas horas se está discutiendo hasta institucionalmente en la provincia de Buenos Aires, porque tengo para mí la sensación de que, sobre todo desde el Ejecutivo, luego de que ocurrieron estos dos casos, hablo del asesinato del rugbyer Tuculet o de la joven en Junín, Karen Campos, reflotaron el reclamo para que se ponga en vigencia, para que entre en vigencia una ley que efectivamente aprobó la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que complica las excarcelaciones. Y quedó flotando la idea de que si esta ley estuviera en vigencia en la provincia de Buenos Aires, hechos como el de Junín, por ejemplo, no ocurrirían. Yo quiero discutirlo a ese concepto y para eso hemos invitado, les agradezco la gentileza de visitarnos, a dos referentes políticos, diputados ellos de la provincia de Buenos Aires, que además tienen posición encontrada con relación justamente a esta ley. Nos acompaña el diputado Nuevo Encuentro, Adrián Grana, que además es el titular del bloque, y el diputado Guido Lorenzino, hombre referenciado en la figura del gobernador Daniel Scioli. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias por invitarme. Bueno, es indistinto quién empiece, pero me gustaría que arranquemos como disparador con esta pregunta. Si la ley de excarcelaciones estuviera en plena vigencia en la provincia de Buenos Aires, ¿se hubiese evitado, por ejemplo, lo que ocurrió en Junín? No, a ver, decir eso me parecería irresponsable, que se pudo haber evitado una muerte. Lo que sí estoy seguro, y lo dijo en la Asamblea Legislativa la Presidenta, y lo dijo el gobernador en la Asamblea Legislativa, y este proyecto de ley tiene ese espíritu, que tenemos que trabajar fuertemente en la reincidencia, en términos de la reinserción social, pero también en términos de la punibilidad. Claramente la Presidenta, cuando le reclama al Poder Judicial que los jueces dejan libres a los que usan armas, matan y al otro día salen de vuelta, está diciendo hagan algo con el exceso de abuso de armas y los reincidentes con armas. Yo no sé si es una irresponsabilidad o no, Guido, pero en todo caso pregúnteselo o dígaselo al ministro de Justicia, porque la verdad es que al otro día de los incidentes, sobre todo, que ocurrieron en Junín, el discurso de la provincia de Buenos Aires, del Ejecutivo, del sciolismo, no sé si lo dijeron explícito, pero salieron a defender la vigencia plena de esa ley, casi como relacionando un hecho con el otro. No, es inevitable. La relación la hacen ustedes. Nosotros defendemos la ley porque creemos que es una ley que ataca el mayor problema que tenemos, que es el uso de armas o el mercado ilegal de armas. La ley no busca llenar la cárcel de delincuentes, sino sacar las armas. Esta es una propuesta. Si hay otra propuesta, hay que poner arriba de la mesa. Lo que tenemos que trabajar fuertemente es el mercado ilegal de armas o que la población civil esté armada. Entonces, nosotros entendemos que esta ley es la mejor ley porque ataca dos temas: el reincidente que usa armas y saca las armas de la calle. La Comisión de por la Memoria, el CELS, ha entendido que es inconstitucional, hizo una presentación y la Corte, de manera inédita, suspendió la aplicación de la ley en un fallo inédito y, a mi entender, hasta inconstitucional, porque ha actuado como un tribunal constitucional cuando no actuó sobre un caso concreto. Declaró inconstitucional una ley que tiene mecanismos constitucionales aprobados. Sí, por lo pronto no la declaró inconstitucional. No, pero digo, si suspendió la aplicación, ya está dando una presunción de que no la va a aplicar. Adrián Grana, ¿hay otra alternativa, como decía el diputado? Sí, en principio yo creo, lo primero que quiero es coincidir con Guido, ¿no? Hay, digamos, una preocupación que tendría que tener el conjunto de la dirigencia política de la provincia de Buenos Aires en tratar de terminar con el flagelo del uso de armas por parte de civiles. Y en esto hay que evaluar también las responsabilidades, cómo se accede al mercado negro de las armas, qué responsabilidades hay, inclusive desde el punto de vista de algunos sectores de la fuerza policial, inclusive, que muchas veces, y lo hemos visto en muchos hechos, que están íntimamente vinculados o asociados con el delito y en muchos casos son proveedores de estas armas. Entonces digo, me parece que ese es un punto de acuerdo y ese es un camino que nosotros tenemos que profundizar en el conjunto de la legislatura. Pero nosotros la tenemos, no es esa, claramente. Evidentemente, nosotros teníamos la presunción de que había, cuando estudiamos el proyecto de ley que envía el Departamento Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, perdón, veíamos que nos parecía que, y lo expusimos en la Cámara, y Marcelo Sabín lo hizo muy elocuentemente, de que entendíamos que había estaba viciada la inconstitucionalidad de la norma. Digo, pero era nuestra opinión y lo planteamos y por eso tuvimos nuestro voto en contra de la ley. Ahora, más en función de la presentación que bien decía Guido, hicieron el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria,
La Corte suspendió ustedes apoyan, digamos, esa posición. No, nosotros creemos que es inconstitucional la ley porque afecta a derechos consagrados en la Constitución que una ley no los puede modificar. Ahora, me parece que sí, y como decía Guido, hay que avanzar en la búsqueda. Nosotros hemos presentado, por ejemplo, después de que se votó esta ley, un programa que habría que discutirlo y un proyecto de ley para ver de armar una agencia provincial vinculada al tema de armas en esto. Y que se haya un trabajo muy profundo de parte de todos los sectores, pero bueno, fundamentalmente del Ejecutivo Provincial, en empezar a construir mecanismos tomando algunas experiencias exitosas que hay en el mundo alrededor de esto, de desarmar a la población civil. Y esto nos parece que es muy interesante. Entonces, ahora, la preocupación la tenemos todos. Hay que buscar los mecanismos que sean posibles, digo, y básicamente, más allá de la buena intención que haya tenido el proyecto, si es anticonstitucional, insistir con eso, habría que buscarle la manera para que cosas sucedan. Porque digo, la complejidad no es solamente el proyecto que nos preocupaba también. Digo, ante una fuerza de seguridad, digamos, que está en crisis estructuralmente, como es la policía de la provincia de Buenos Aires, con agentes que se matan el lomo trabajando para garantizar seguridad y con otros agentes y funcionarios de alto nivel que no lo hacen y que están complicados con el crimen, darle también, aparte de la inconstitucionalidad, darle a la policía el poder de evaluar, de juzgar sí, bueno, sobre esta cuestión es un problema la enorme. discusión es otra, porque ustedes están poniendo el ojo, o en todo caso haciendo algunos reparos en relación a la fuerza de seguridad. Digo, con ese criterio no se puede aplicar ningún plan de seguridad en la provincia de Buenos Aires, porque para cualquier plan es la misma policía, digamos. No. Yo creo que, a ver, nosotros, de hecho, también en la misma sintonía que el Ejecutivo, pero con muchos matices y con una profundidad distinta, nosotros pensamos que hay que construir las policías municipales. Hemos presentado nuestro propio proyecto, el Ejecutivo ha hecho lo mismo. Nosotros creemos que se pueden hacer cosas. Ahora, lo que hay que reconocer, y me parece que esta es la dificultad más importante, es que tenemos una crisis estructural en la fuerza. Y por lo tanto, hace 5 años que se vienen intentando una cantidad de cuestiones, y más o menos siempre con la misma direccionalidad. Para nosotros, esa direccionalidad significa una suerte de autogobierno de la policía, que la policía prácticamente creemos que se autoconduce. Y hay una crisis que hay que enfrentarla y hay que volver a recuperar el mando, nosotros creemos, de parte del gobierno provincial. Hay que recuperar el mando y hay que reestructurar la fuerza en su convicción, en su concepción, en su forma operativa, cómo prevenir y cómo reprimir. Usted formó parte de la actual gestión de la policía de la provincia de Buenos Aires. No, la policía no. Digamos, bueno, del Ministerio de Seguridad, digamos, seguridad. al fin y al cabo, bueno, las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, quiero creer que las diagrama el Ministerio de Seguridad. Sí, no la policía, bueno. parte de la policía. No, hablo de la conducción política, en este caso de la policía. ¿Y ustedes no hicieron nada? ¿Existe tal autogobierno todavía? Para nada. A ver, la policía de la provincia, al igual que la policía federal y todas las policías provinciales, tienen un ministro, hay subsecretarios, hay controles, en el caso de asuntos internos, conducida por una abogada civil, ex senadora provincial. Igual existe el control civil que durante años no hubo, y está claro que esta policía es la que viene del proceso y que requiere de los controles, y hay que agudizarlos y hay que ser implacable, y de esa manera somos. Nosotros tenemos la tranquilidad de que es un gobierno que no tiene connivencia ni apaña delincuentes policiales. Esto es una decisión del gobernador del primer día, que no quiere decir que no exista delincuentes policiales o que haya malos policías. Entonces nosotros tenemos que administrar justicia y seguridad con una fuerza de 60.000 hombres, que obviamente, como toda fuerza de 60.000 hombres, tiene dificultades y tiene gente corrupta. Entonces, a ver, el tema es, ¿la policía en sí mismo es una institución a la que hay que mejorar? ¿Hemos hecho cosas? Sí. Ejemplo, tenemos 16 escuelas descentralizadas de formación. Hoy, para formar un policía en Chivilcoy no tiene que venir a La Plata, va a Rojas. Hoy, para formar un policía en Olavarría se queda en Olavarría, no viene a La Plata. Bueno, eso va a ayudar a mejorar la capacitación y la formación. El reentrenamiento, que lo hacía cuando nosotros ingresamos solamente el 20%, hoy lo hace el 80% de la fuerza, que es los cursos obligatorios anualizados, donde ven formación policial, formación de derechos humanos y vuelven a hacer práctica de tiro. Bueno, todo lo que tenga que ver con mejorar la calidad salarial, la calidad de formación, nos va a dar un mejor policía. No se hace ni de un día para el otro y se hace como lo estamos haciendo, con control civil, con formación y con inversión. Ahora, en la ¿no fuerza viola, por ejemplo, el principio de inocencia y en todo caso el derecho que tiene cualquier persona a la que se le imputa el delito que sea de permanecer en libertad hasta tanto se compruebe? No lo viola. Para los reincidentes. Esta ley es el reincidente. Usted
Albino Aguirre va por la calle, tiene antecedentes penales, va con un arma, lo detiene la policía, usted evita el control y se profuga. Cuando la policía lo puede aprender, constatan que tiene un arma que es ilegal, que tiene antecedentes penales, bueno, esa persona, el proceso... Pero lo que hacer. Le objeta el diputado e incluso algunos y organismos de derechos humanos es que tenga la facultad la policía de no tiene la determinar. facultad la policía. A ver, ¿Y quién ordena al juez que esa persona fue aprendida infraganti y con un arma? Esto es y que eventualmente se Usted trató sabe que en la de provincia de rehusar el Buenos Aires, control. Albino, en el 2008 votamos la ley de flagrancia. Yo era diputado y la ley de flagrancia establece que el proceso en los casos de flagrancia se pueda dirimir en el plazo de 2 o 3 meses, para tranquilidad del damnificado y para tranquilidad del imputado. Esto es un procedimiento de flagrancia. Esto, la ley que establecemos, es una modificación a la flagrancia que permite que rápidamente se dirime, con lo cual, si el policía hizo un mal procedimiento, como hace no en esta ley, en cualquier ley tiene las sanciones que correspondan y tendrá que pagar por el mal procedimiento, o plantar un arma o imputar a alguien que no cometió el delito. Si el policía hizo bien el procedimiento, siempre hay un fiscal que lo está conduciendo. Hoy en la provincia de Buenos Aires, los que conducen la instrucción a partir de la reforma del Código de Procedimientos son los fiscales. Obviamente que los auxiliares de la justicia son las policías. Y ahí en el debate yo tuve un contrapunto con el diputado Saín donde planteo, si no podemos construir políticas públicas porque sospechamos que la policía es mala, cerremos todo y no podemos hacer más nada. Yo quiero confiar en que la policía, auxiliar de la justicia, puede llevar adelante procedimientos. Cuando actúa mal, cuando actúa ilegalmente, cuando hace cosas que están fuera de la ley, ese policía tiene que ser sancionado, pero no por eso puedo dejar de construir una política pública en pos de evitar las armas ilegales. Pero Guido, vos lo dijiste bien, existe la figura de flagrancia, ¿sí? Que es la que permite actuar en situaciones concretas, de hecho, que hay, claro, que está el delito cometiéndose, la infracción, lo que fuere, el delito cometiéndose. Ahora, tenemos esa ley. Se presume que esta iniciativa que lanzó el Departamento Ejecutivo en su momento quiere evitar que existan las armas. Y lo que estamos hablando es, en este caso y con esta ley que desafortunadamente es anticonstitucional, digo desafortunadamente porque ojalá no lo fuera y sirviera a los efectos, nosotros creemos que no, pero un esquema que evite que se llegue a ese momento. Porque el problema es cómo hacemos para que las armas no lleguen a quien quiere delinquir, no. ¿Qué hacemos cuando el delincuente efectivamente tiene un arma? Que ahí está el tema de la Adrián, pero hay dos discusiones. El plano de cómo prevenimos y cómo evitamos y el plano de la realidad. Mientras desarmamos a la población va a haber un montón de delincuentes que tienen armas ilegales y van a seguir cometiendo delitos. Entonces, trabajemos este plano. Ahora, mientras tanto, yo tengo que hacer y explicarle a los padres de Juan Pedro... Pero para eso tenés la flagrancia. No, pero la flagrancia permite la escarcelación. Me acelera el proceso, pero yo a ese tipo lo tengo que liberar. Y yo, si es reincidente y usa armas de vuelta, quiero y tengo la convicción de que esté detenido. Si hay una mal redacción del texto, que fue un poco lo que se objetó en los considerandos hechos por la Corte, se redacta o que nos digan cómo lo redactamos. Ahora, no nos impidan de una herramienta que va a cortar drásticamente por lo menos una parte del conflicto de las armas, que son los delincuentes que reinciden cometiendo delitos con armas ilegales. Mientras tanto, trabajemos lo otro. Ahora, pero yo necesito esta norma. La Corte, ¿sí? La Corte, lo que suspende es una ley que entiende que vulnera derechos, no de los delincuentes, de cualquier persona. Digo, porque este es el tema. Digo, por eso plantea la inconstitucionalidad. Si hay algún replanteo que la pueda mejorar, qué sé yo. Digo, ahora, si la preocupación nuestra, digo, y me parece que es una cosa que es absolutamente necesaria, es sacar las armas de la calle, ¿sí? Porque bien te decía, cuando hay un delito cometiéndose, ¿sí? Hay una forma, Adrián, para ¿cómo llevarlo adelante? se llega a eso? Porque supongamos, Nuevo Encuentro en la provincia de Buenos Aires tiene una posición, por cierto, bastante crítica hacia el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Ahora, están definitivamente alineados con el gobierno nacional. La presidenta, en el discurso ante la Asamblea Legislativa, le pidió racionalidad a los jueces justamente para que no deje libre a quienes cometen un delito y están armados, porque termina pasando lo que pasa también después, eso es cierto y hay que reconocerlo. Pero sí, eso es un punto de acuerdo de todos. Todos creemos que quien delinque tiene que estar preso. En los términos que nos plantea el Código Penal. Digo, eso no es un problema, no está en debate. Nosotros le agregamos el procedimiento, es que el reincidente... No es un tema de debate. Ahora, el principio de inocencia...
El principio de inocencia, cuando es comprobada su reincidencia en el delito, tiene las penas agravadas por tal motivo. Entonces digo, hay una cantidad de mecanismos y todos queremos que esto suceda y sea de esta manera. El tema no es que le agraven las penas, el tema es que pero es agravada no hay que agravarlas más, está agravado. El Código Penal dice que en la reincidencia no es lo mismo que cuando uno comete un delito por primera vez. Bueno, pero pretendemos que el juez, y esto es la discusión, que el diputado Saín tenía una mirada y nosotros tenemos otro, que el juez no tenga la facultad de poder escarcelarlo haciendo una interpretación laxa, entonces ¿por qué es reincidente, uso de armas? No, es reincidente, uso de armas, detenido. No podrá, ahora, deberá. Para eso... Pero esa es la discusión. Claro, y no vulnera un principio constitucional porque esa persona es reincidente. No te va a pasar a vos, no te va a pasar a vos, no va a pasar al ciudadano de buena fe que cuando un control policial lo pare, le exhiba el arma. Razonablemente, digamos, hay mucha gente, entre ellos la Corte Suprema, digamos, vos sabés que ¿sí? no es la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, de mi mayor agrado, digo, lo sabés bien, digo, tengo mis opiniones, mis críticas. Ahora, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, que no es opositora del gobierno, entiende que... nosotros no pusimos ningún juez. No, ni opositora ni oficialista, no estoy diciendo, digo, no es opositora al gobierno, plantea la inconstitucionalidad, independientemente de la opinión del CES, independientemente de la opinión de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, independientemente de nuestra opinión, inclusive. Ahora, lo planteo así, digo, ese es el problema que tenemos, la inconstitucionalidad. Ahora, veamos cómo avanzamos en generar y en reforzar las herramientas para que el delincuente, efectivamente, quien es delincuente, esté preso. Porque vos sabés bien, perfectamente, y lo sabés de tu experiencia de gestión en el Ministerio, que nosotros tenemos infinidad de causas armadas en la provincia de Buenos Aires. Hay infinidad de casos demostrados de causas armadas, básicamente para generar estadística, no para resolver el problema de la seguridad. Y eso es una parte del problema que tenemos. Eso pasa con la Policía Federal, con la Policía del Chaco, con la Policía. Es un problema. Es un problema de la estructura policial. No digo que es el único lugar en el que sucede. No, por eso te digo. Ahora, pasa esto. Porque haya causas armadas, yo no puedo dejar de tener a un auxiliar. Ahora, Guido, reconocemos el problema para poder operar. Está reconocido, nosotros no desconocemos. Si hay un gobierno que ha hecho investigación y exonerado. No te estoy acusando que no lo reconozca. Guido, para que la ley sea eficaz, el problema, podemos centrarle a soluciones que acordes a la dificultad. Me da la sensación de que para que la ley sea eficaz en el fondo de la cuestión, digamos, para reflejar, en todo caso, la supuesta bondad que dice tener la ley, la policía tiene que estar. Porque, por ejemplo, en el caso de Karen Campos, en Junín la policía no estuvo. De manera que ahí existiera o no existiera la suspensión de la Corte, la ley no tenía ningún impacto en términos positivos, digo, para garantizar la seguridad, porque la policía llegó tarde. No, está claro, cuando la policía llega tarde, cuando la policía se excede, cuando la policía actúa de mala fe o comete un delito, es un mal policía, hay que investigarlo, separarlo, como hicimos con los dos policías de 3 de febrero que mataron al pibe de manera dudosa, agentes de la comisaría 11. Sí. Nosotros en esas cosas no... Sí, bueno, también la provincia se demoró mucho en otros casos que fueron muy resonantes, como el caso Arruga, por ejemplo, porque había una investigación. En tomar la determinación que todo el mundo le estaba pidiendo. Está bien, digo, a ver, albino, 60.000 hombres, 300.000 kilómetros cuadrados, nosotros no tenemos un pacto con el delito policial, nosotros combatimos al mal policía. Podemos llegar tarde, podemos no llegar tarde, pero digamos, hay vocación de depurar la fuerza y dejar a los mejores policías. Lo que yo digo es, la policía actúa en cualquier procedimiento como auxiliar de la justicia, que es un procedimiento que conduce un fiscal. Entonces, yo no puedo privar a los bonaerenses de una herramienta que a mi entender no es inconstitucional. Creo que la Corte está jugando un papel político equivocado, creyendo que queda bien con determinado sector, haciendo lo que hizo la ley. Bueno, eso es grave. Usted está diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sacado una resolución suspendiendo una ley con intencionalidad política. Totalmente. Y es grave esa acusación. Pero es lo que hizo. Bueno, usted puede interpretar que en realidad ellos razonaron. Es inédito. No llamó al gobernador, o sea, no llamó al Ejecutivo, que fue el autor de la iniciativa. No llamó a la legislatura, al presidente de la Cámara de Diputados. Pero para sacar una medida cautelar no necesita. Pero no es una cautelar, está declarando inaudita parte la inconstitucionalidad, y la inconstitucionalidad usted sabe... la está suspendiendo. Bueno, para declarar la inconstitucionalidad, cuando declara la inconstitucionalidad lo hace sobre un caso general en abstracto y no sobre un caso concreto. Usted sabe, la inconstitucionalidad se plantea sobre casos concretos. Solamente la Corte Suprema de la Nación es la que hace sobre casos generales. No ha planteado la inconstitucionalidad, justamente ha suspendido, porque de caer un caso en el marco de esa norma, tendría que haber
si sigue con la misma opinión, tendría que haber declarado la inconstitucionalidad. La última pregunta, claro, pero porque la suspendió y me parece que lo que genera es la apertura de un debate para que se haga una norma que intente perseguir los objetivos que todo el mundo quiere, que es que, entre otras cosas, no haya, como lo plantearon ustedes en la Cámara, en todos lados, que no haya armas en la calle, ¿sí? Y que sea constitucional. La última pregunta, sí, no es Adrián, se nos termina el tiempo y me interesa tener la opinión de ustedes sobre la derivación que ha tenido sobre todo el caso de Junín. ¿Hubo infiltrados en la violenta protesta, en la reacción, en la pueblada esa? Y en todo caso, ¿quiénes y en contra de quién? A ver, Junín tuvo 3 situaciones. La muerte de Karen, que es dramática, irreparable y hay que investigarla y ya están todos detenidos. La pueblada pacífica de los vecinos de Junín, que se cansaron de la mala gestión del intendente en lo que es la contención social, el acceso a la droga, digamos, todo la queja pública que hay que tomar nota. Sí, bueno. La queja también apunta a la provincia de Buenos Aires, que es la responsable de la seguridad. Sí, está claro, nos hacemos cargo de la parte del error de la seguridad, pero el reclamo era bastante general. Y los delincuentes. Hay delincuentes que tenían molotov armada, que se dedicaron a romper los bienes públicos, que se dedicaron a romper bienes, no sé. Eso estará el doctor Mastrolilli, que es el fiscal general, está investigando la causa. Hay pruebas aportadas por el intendente, hay pruebas aportadas por la policía. Tendrá que determinar quiénes fueron, por qué lo hicieron y qué buscaban. Adrián, ¿hubo gente infiltrada? A mí la verdad que a mí me genera placer discutir con Guido, porque la verdad que creo que es una de las personas más razonables en este sentido. Acá se dijo desde el gobierno provincial que hubo infiltrados. El ministro Casal y otros funcionarios dijeron que había infiltrados. Yo creo que es una táctica que se utiliza, independientemente de que pueda haber habido algún delincuente en esa movida que incitara a la violencia más allá de la justicia de los reclamos, como bien decía Guido. Ahora, hay una táctica de decir, sacar del eje de la discusión. Si hay infiltrados, si hay organizaciones que han incitado a la violencia, obviamente estaríamos hablando de un tema gravísimo. La verdad es que lo que nosotros vemos es que en lo que va del año en Junín hubo 3 muertes violentas. En el último semestre del año 2012 hubo 6 muertes violentas también en ocasión de robo o alguna cosa más. Hay una sensación de inseguridad. Interpreta que hubo una reacción. Una reacción espontánea de la gente, porque hubo de 1.500 a 3.000 personas movilizadas. Las 20 molotov son gente que tiene que investigarse quién los mandó. Una cosa es, ¿sí? Porque cuando uno dice infiltrados, lo que pasó fue motivado por la infiltración. Otra cosa es que se diga, como dijo Guido acá en este programa, que hubo una pueblada de un descontento muy fuerte por la situación de seguridad y que pudo haber otros delincuentes. Digamos, los dos creemos acá que no hubo infiltrados. ¿Sí? Que sí que puede haber algún delincuente, alguien que se haya motorizados por alguien. Entonces es una infiltración. Una cosa es si hay algún delincuente, pero, algún exaltado, otra cosa es infiltrado, motorizado. Mastrolilli tiene elementos, pruebas, filmaciones, grabaciones, y es el fiscal general que tiene que determinar si son infiltrados, delincuentes. Sí, bueno, una cosa es infiltrado para armar. Ya hay infiltrado. Claro, una cosa es infiltrado para armar el descontento. Vos decís el fiscal tiene que determinarlo, pero el descontento no se armó. Infiltrados. Pero quien rompió los bienes públicos no es el ciudadano de buena fe de Junín, son delincuentes, tipos que tiran molotov. Yo no sé armar una molotov, no sé cómo se arma. La gente que tira molotov y rompe con saña el municipio, la biblioteca, el Banco Provincia, esa persona es un delincuente, Guido, infiltrado, conducido, lo que fuera. Mastrolilli va a tener que decirnos quiénes son, nombre y apellido, y si hay alguien que los condujo o los determinó. Ahora, seamos conscientes de que cuando se dice que hubo infiltrados, empieza a deslegitimar el reclamo. No. ¿Sí? Porque una cosa es que uno entienda el reclamo, comparta el reclamo, se haga cargo del reclamo. Nos hacemos cargo, Adrián. No estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no, digo, hay un reclamo y se atiende el reclamo. Claro. Otra cosa es que lo que pasó en Junín, como pasó en las primeras, lo que se comunicaba en las primeras horas después de esto, es que hubo infiltrados. Son cosas de una naturaleza bien distinta. Sacá el nombre de infiltrado, delincuente que rompieron los bienes públicos. Yo quiero saber esas personas quién los mandó, si fueron por motus propio o alguien los mandó. Gracias a los dos. No, es una buena inquietud para todos. Gracias a los dos. El diputado Guido Lorenzino, hombre referenciado en la figura del gobernador Daniel Scioli, y el diputado Adrián Grana de Nuevo Encuentro. Fueron muy graves las acusaciones que se hicieron incluso desde el máximo poder político de la provincia de Buenos Aires, a tono con lo que ocurrió esta suerte de violenta pueblada en Junín. Nos vamos a una pausa, después volvemos para discutir otros temas que también preocupan a la actualidad política en la provincia de Buenos Aires.